Ok, Gracias. listo. Hola, buenas noches. Soy la doctora Georgina Morales, presidenta actual de la Asociación Médica Mexicana de VIH, y queremos darles la bienvenida a las sesiones mensuales de este nuevo año 2025, el segundo año de esta mesa directiva. Y pues para iniciar el año, pues nada mejor que iniciar con una sesión acerca de inicio de tratamiento. En este caso nos acompaña hoy el doctor Carlos Vinicio Araujo Pérez. El doctor es especialista en medicina interna por la Universidad Veracruzana, tiene maestría en alta dirección y actualmente es médico tratante de personas que viven con VIH desde el 2014 y labora en la clínica de atención de la Clicida, que se ubica en el Hospital General de Zona número 11, perdón, en Jalapa, Veracruz. También es miembro del grupo de expertos en resistencias antirretrovirales o grupo GERA del IMSS y bueno, se encuentra, también es médico adjunto para la especialidad de epidemiología, medicina interna y medicina familiar. Entonces, realmente nos estamos muy contentos de contar con la experiencia y la plática que nos va a dar ahorita el doctor y pues sin más, pues le agradecemos mucho, doctor, y pues si quiere empezar, digo, más que bienvenido. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle a la AMBI justamente esta invitación que me hizo para poder platicar, prestarme de su foro y poder dialogar un poquito acerca de este tema que creo que es bastante importante. Entiendo que tenemos aquí esta noche personal médico, personal no médico. Yo les agradezco mucho el que después de un día, una larga jornada, todos frente a las clínicas de VIH estén aquí dispuestos a escucharme. Mi más sincera consideración. Entonces, sin más preámbulo, quisiera yo platicarles el día de hoy acerca de esto que son los esquemas primarios de tratamiento antirretroviral y que es algo realmente complejo, es más complejo de lo que parecería porque el esquema primario de tratamiento es el que los pacientes hacen que mejoren, es el que empiezan a tomar cuando están sufriendo este duelo, cuando están entendiendo apenas esta infección, es el que se aferran, es el esquema que los hace mejorar, con el que recobran la salud, con el que aprenden a cuidarse de una forma mucho más integral. Y es un esquema que está diseñado para durar por años, ¿no? Es un esquema que debería de funcionar por mucho tiempo, entonces tiene muchas implicaciones para el futuro de todas estas personas que viven con VIH. De tal manera que, pues bueno, vamos a abordar algunos aspectos esenciales. Bien. Y bueno, aquí están mis conflictos de interés y vamos a tocar estos puntos, el breve panorama actual de lo que es la infección de VIH en nuestro país, un repaso de los esquemas de inicio modernos porque son los que estamos utilizando justamente en los últimos años, cuáles son estos esquemas recomendados y cuáles son también esas características que los han impulsado, que los han catapultado para ser hoy los fármacos más prescritos. Vamos a hablar también de los efectos adversos más relevantes en ellos y de algunos temas que considero son todavía polémicos hasta el día de hoy. Algunos escenarios especiales que tenemos que tener siempre presentes y bueno, las conclusiones. Y es que en general en el mundo, pues la incidencia de casos nuevos en VIH, pues no se ha logrado detener. En general, cerca de 40 millones de personas viven con esta infección y del lado derecho ustedes pueden ver la distribución conforme a género. Es una enfermedad que en el mundo tiene una relación casi 2 a 1. Hay algunos países que están con un panorama bastante complicado con el tema de mujeres y bueno, también niños, ¿no? Porque si hay mujeres, siempre está el riesgo de la transmisión vertical. Y para aquellas personas que no estén familiarizadas con la parte de abajo que dice metas, solo recordar que en general también los países que son miembros de la OMS buscan estas metas para lograr la reducción de los casos nuevos de VIH, de tener esta epidemia y que se habla de este 95, 95, 95 que se tiene que alcanzar para el 2030. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que el 95% de toda la población que tiene la infección por VIH esté diagnosticada, que sepa de su condición, su diagnóstico, que de ese universo el 95% esté bajo un tratamiento eficaz
y que de ese universo el 95% esté en un control óptimo. Es lo que nosotros llamamos día a día como indetectable. Bien, y de acuerdo a las cifras de ONUCIA, las más recientes, ustedes pueden ver cuál es este avance y la verdad es que tenemos por ahí un rezago bastante importante, particularmente en el primero, es decir, muchas personas que tienen la infección que no lo saben y desafortunadamente pues siguen transmitiendo esta infección en la comunidad. Ahora aquí les presento, vean ustedes lo que es el panorama en nuestro país, de acuerdo a las cifras más recientes que nos ha compartido Censida en sus boletines que lanza cada fin de año. 380.000 personas en nuestro país viven con la infección y vean cómo en general, a diferencia del panorama mundial, aquí es una epidemia más concentrada en varones. Bien, 19.000 infecciones en el fin, el cierre del 2023 y 5.000 muertes, que es una verdadera tragedia. Bien, abajo también nuestras metas, como vamos, 83% de diagnóstico, 77% de tratamiento y 92% de control. Este último, 90, que era el 2020, 95 para el 2030, es el que se está alcanzando con mayor facilidad y esto tiene que ver mucho con los fármacos que tenemos disponibles en la actualidad, que son altamente potentes y eficaces para el control de esta infección. Y algo que también tenemos que reparar, tenemos que considerar, es esto, es este escenario desafortunado en nuestro país. Observen cómo la mayor cantidad de personas que se diagnostican con VIH en México lo hacen en una condición ya bastante tardía, es decir, una inmunodeficiencia avanzada definida como un conteo de linfocitos CD4 menores a 200. Tenemos de este lado el panorama de Oaxaca. El 67% de sus diagnósticos lo hacen de forma tardía. Y en el otro extremo estaría Durango, que el 32% de sus diagnósticos lo hace en fase tardía. Pero creo que aquí es una verdad decir que más del 50% de los estados del país diagnostican a más del 50% de su población infectada con VIH de una forma tardía, ¿vale? Y esto tiene una implicación bastante seria porque una persona que se diagnostica tardíamente es una persona que se enferma más, que genera una mayor carga sobre el sistema público de salud y de forma indirecta incluso también, ¿no? Se incapacitan, el rol que juegan en familia cuando están enfermos, en fin, tiene muchas, muchas aristas. Ahora, sabemos que diagnosticar tardíamente a una persona que vive con VIH tiene diapositiva, vean ustedes cómo en general la producción de progenitores hematopoyéticos que expresan la proteína CD34, que son realmente esos precursores que podríamos decirles como prácticamente todos los linajes sanguíneos, pues se ve bastante reducida y creo que todos podemos relacionar esta situación del paciente que se presenta con menos 164 y típicamente va acompañado de alguna citopenia. La situación es que esto también afecta la producción de linfocitos nuevos, lo cual traduce una recuperación inmune peor. Se sabe también que el timo tiene una producción de linfocitos naive, estos que eventualmente maduran contra los diferentes antígenos de una forma disminuida. Y esto se sabe a través de estudios con biopsias en el adulto, que es algo bastante impráctico, pero también acerca de estos llamados TREX, que son estas secuencias de DNA que se generan en el proceso de proliferación de los linfocitos y que se ha visto que están disminuidos de forma considerable en la inmunodeficiencia avanzada. La replicación persistente al virus de VIH desde los reservorios, que son estos órganos en donde el virus está integrado y a partir de ahí genera estos pulsos de carga viral y que además de todo son órganos en donde a veces la penetración de los antirretrovirales no es tan buena. La inmunodeficiencia avanzada también inducida por VIH puede generar fibrosis del tejido linfoide y esto hace que, bueno, en general nos lleve a este concepto de la inmunosenescencia. Hay que recordar que VIH en general se caracteriza por niveles altos de interferón 1 y 6, lo cuales regulan a la baja también la interleucina 7, que es necesaria para la proliferación de los linfocitos. Entre más tiempo pase el virus sin controlarse, es lo que lleva a este fenómeno
del inmunosenescencia, que podríamos entenderlo como un sistema inmune viejito. Bien, la apoptosis y piroptosis, que es una variante de muerte celular que es mucho más inflamatoria, mediada también por células natural killer. Y finalmente la translocación de antígenos. Recuerden que GALT es uno de los órganos que más se devasta en la infección por VIH y a partir de ahí, a través de diversos mecanismos realmente, que puede ser, por ejemplo, paso de antígeno de la pared mucosa intestinal hacia la circulación, inflamación de las mucosas, alteraciones de la misma microbiota intestinal, hiperplasia de criptas, en fin, todo esto induce un estado proinflamatorio que favorece la replicación viral. Esto nos lleva finalmente, pues, que la activación sea anormal del sistema inmune. Son personas que tienen síntomas realmente atípicos, cuesta trabajo diagnosticarle, se enferman más y por supuesto la mortalidad es más alta. Todo esto además explica el por qué iniciarle tratamiento a estas personas nos lleva a algo que se conoce como los no respondedores inmunológicos, que en los estudios clínicos de alguna manera se define de formas distintas, pero es básicamente podemos decir que, por ejemplo, es la persona que bajo un tratamiento eficaz, ya está indetectable, luego de 1 o 2 años no alcanza más de 200 CD4, o que incluso podríamos definirlo también como aquel que lleva más de 8 o 10 años y que no alcanza la cifra de 500 CD4. Bien. En la práctica, vean ustedes cómo tenemos una mayor incidencia de infecciones oportunistas. En México tenemos un serio problema con la tuberculosis. En presencia de infección avanzada por VIH, el riesgo de transcurrir desde la latencia a la enfermedad es 35 veces más probable. Complicaciones inflamatorias también por disfunción inmune y todos ubicamos lo que es el SIRI, de este despertar inmunológico mal regulado que puede empeorar infecciones oportunistas, desenmascarar algunas de ellas también, pero hay otras cosas que a veces se pasan por alto, por ejemplo, las alteraciones autoinmunes tiroideas, que son mucho más frecuentes a 1,5 a 2 años de haber iniciado tratamiento, y otras cosas como la hepatitis autoinmune, la sarcoidosis, la alopecia, que lo podemos ver. Complicaciones cardiovasculares, pues estado proinflamatorio, del cual vamos a hablar en un momento más. Complicaciones hepáticas. Se estima que el 20% de las personas que viven con VIH terminan falleciendo, enfermando de complicaciones hepáticas. Aquí hablamos de muchas cosas, desde esteatosis, fármacos con infecciones, etcétera. Complicaciones renales también. Eh, la nefropatía asociada a VIH es una de ellas, pero también son personas que se enferman más, que tienen otras comorbilidades que también relacionan a daño renal o incluso algunos medicamentos. El cáncer no definitorio de SIDA, pulmón, ano, colon, faringe, ciertos linfomas, todos ellos son mucho más comunes en estas personas y complicaciones neurológicas también. Se dice que el 50% de las personas que viven con VIH tienen manifestaciones neuropsiquiátricas, muchas veces de ellas subclínicas o inadvertidas, entonces es un tema bastante importante también, ¿vale? Entonces es importante que México avance con el diagnóstico temprano, más temprano de las personas. Aquí vemos en general cuáles son estas poblaciones diana, donde hay mucho más problema en nuestro país. Y aunque yo soy personalmente de la idea de que cualquier persona que está teniendo vida sexual activa debe hacerse pruebas, es parte del sexo seguro, en general, ciertamente para salud pública, enfocarse en estas poblaciones es importante. Hay representaciones de algunas otras poblaciones, como los parejas heterosexuales de hombres que tienen sexo con hombres, la reclusión, incluso el uso de drogas, es algo que en México está entrando desgraciadamente en ese terreno. Entonces, para finalizar la introducción, necesitamos en general eliminar la transmisión de VIH en nuestro país, con énfasis en algunas estrategias más diagnósticos tempranos. Nos urge encontrar personas de una forma más temprana. La prevención, recordar que ya tenemos programa de PrEP, pero necesita más divulgación. Optimizar tamizajes, con esto me refiero a hacer pruebas más fáciles, más sencillas, ofertarlas en mayor cantidad y también simplificar el envío, ¿vale? O sea, no estar esperando pruebas que puedan llevarle al paciente a retrasar demasiado la atención por parte del especialista. Confirmaciones más rápidas también en pro de la carga viral y no tanto en pruebas como Western Blot, que sabemos que hacer seroconversión por estas pruebas lleva mucho más tiempo. Y bueno, todos estamos esperando las nuevas versiones de la guía de VIH en México para ver
que nos comentan acerca del autodiagnóstico, que son cosas que también pueden abonar a encontrar un porcentaje de personas infectadas. Integración en servicios de salud, es decir, acudir a las clínicas de forma mucho más sencilla y con un enfoque multidisciplinario. Acceso a tratamiento, un abasto garantizado, que sean esquemas bastante simples, muy tolerables y bastante eficaces. Y finalmente, combatir el estigma, que es muy importante, se sigue dando incluso en unidades de salud, desafortunadamente. Y bueno, recuerden que en general el mundo está ahorita transcurriendo en problemas sociales y económicos que tienen que ver con esta situación, ¿vale? Entonces, ahora sí hablemos de lo que son los esquemas de inicio moderno, es decir, lo que estamos usando hasta nuestros días, porque esta historia ha cambiado pues realmente bastante a lo largo del tiempo. Esto es muy interesante y esta diapositiva, la verdad es que no pretende ser un análisis de precisión histórica, o sea, de cuándo descubrimos los medicamentos, sino simplemente dar a entender que hemos transcurrido por etapas o por fases, por eras en donde cierto grupo de medicamentos aparece y conforme van llegando nuevas opciones mejores, probadas en ensayos clínicos, van desplazando los previos. Acá vemos, por ejemplo, los análogos timidínicos como sidobudina, estos análogos nucleósidos que daban esperanza a los pacientes por ahí de 1980, pero también infames por las toxicidades, particularmente a nivel mitocondrial. La llegada de los inhibidores de la proteasa que ustedes ven aquí en pantalla, nuevamente otra esperanza para los pacientes de esa época, pero también célebres por el alto número de tabletas al día y por los efectos adversos gastrointestinales. La llegada de fármacos como lopinavir, atazanavir, que en general ofrecían opciones incluso de rescate, ¿no? Es rescate antirretroviral para muchas personas que habían fallado esquemas previos con toxicidades considerables. Y luego una era en fármacos mucho más simples, ¿no? Como el efavirenz, un mononucleósido, la primera generación de los inhibidores de integrasa con raltegravir y darunavir, que es un excelente medicamento por su alta barrera genética. Y finalmente la era moderna, que es como yo le llamo, con la aparición de estos inhibidores de integrasa que, bueno, creo que en general ustedes todos podemos relacionar. Y es que médicos, yo el día de hoy no vengo a descubrirles la rueda. Realmente sabemos que estos son los fármacos que están dominando el escenario de los antirretrovirales en prácticamente todos los escenarios clínicos que nos podamos enfrentar. Pues a propósito, hay cabotegravir en un color más pequeño, tiene una menor representación, no todos los países lo están usando, sabemos que se usa también en PrEP, pero realmente son estas moléculas dolutegravir y bictegravir los que vamos a estar eligiendo en la mayor cantidad de personas que se diagnostican con VIH. Estos son los estudios que impulsaron justamente a estos fármacos como la mejor opción de tratamiento. Ustedes pueden ver aquí en la columna del lado izquierdo los ensayos clínicos que catapultaron a dolutegravir como fármacos no inferiores contra los que dominaban la era, ¿no? Hablábamos de no nucleósidos, de inhibidores de la proteasa y estudios de inicio, estudios de switch también. Del lado derecho vemos estos ensayos que también impulsaron a Pictegravir, el NCT como un primer estudio de fase 2. Luego vemos por ahí el 1489, el 1490, que fueron estudios de inicio de tratamiento. Y luego vemos algunos otros estudios en Switch. Esta gráfica obviamente no representa toda la cantidad de ensayos muy complejos que ahora tenemos, estudios de vida real. Todos en general han determinado que estos medicamentos son la mejor opción para iniciarle tratamiento a nuestros pacientes. Y esto tiene que ver con algunos aspectos fundamentales que quisiera yo platicarles el día de hoy, recordarles en lo que son las características de los inhibidores de la integrasa viral. La integrasa viral, que justamente es una enzima de 288 aminoácidos que tiene dos funciones principales, que es primero volver el extremo 3 amino terminal mucho más cohesivo y la segunda insertar este ADN proviral dentro del ADN de la célula que está infectando para generar una infección permanente. Estos medicamentos actúan a nivel del llamado catalytic core domain, que es como un saco, es como dentro de esta enzima, un espacio en donde el medicamento entra y genera esta inhibición enzimática. No hay en general un blanco en la célula humana que se parezca a esta enzima, por lo tanto son fármacos altamente tolerables al no tener
como esta contraparte humana los hace muy específicos y estos fármacos pues se toleran muy bien. La verdad es que los pacientes aman sus medicamentos. Además ejercen una gran potencia antirretroviral y esto tiene que ver en parte también por el inhibición que generan sobre las fases tempranas del ciclo replicativo, ¿sí? Al evitar la integración del genoma de VIH dentro de la célula, pues abaten rápidamente el número de cuasi especies. Son además fármacos altamente afines, se requieren bajas concentraciones para generar la inhibición y esto tiene que ver cómo a lo largo de las generaciones de estos medicamentos la molécula de los fármacos se ha vuelto mucho más larga y también más flexible. Esto nos lleva al siguiente punto que ustedes ven arriba, que es la alta barrera genética a la resistencia. Y es que siempre que explicamos esto a los médicos en formación, decimos cómo las mutaciones en general generan cambios físicos. Realmente el hueco, este catalytic core domain, se ve modificado cuando los aminoácidos cambian de forma y esto empujan al fármaco fuera del sitio donde debía estar fijado para ejercer la inhibición. Fármacos, por ejemplo, con dolutegravir, al ser más flexibles, pueden mantenerse ahí por mucho más tiempo a pesar de que se van modificando estos blancos. Eso hace que puedan mantener o retener la actividad contra cepas, mientras que otros fármacos, como en este caso raltegravir, con una o dos mutaciones podrían perder el efecto. Finalmente, son fármacos con una constante de disociación muy baja, o sea, en rangos nanomolares quiere decir que concentraciones bajísimas del medicamento pueden ejercer este efecto y además tienen una excelente biodisponibilidad, es decir, se concentran muy favorablemente en los linfocitos CD4. Recuerden que esos in vivo son las células que más afectan por la infección, así como el sistema de los macrófagos. Y bueno, esto nos lleva a esto que es el resumen prácticamente de las guías de tratamiento antirretroviral más importantes a lo largo del planeta. Vemos por acá las americanas, las europeas y solo como referencia también las españolas. Eh, no hay aquí ningún misterio. Bictegravir, dolutegravir dominan el panorama en los medicamentos antirretrovirales que vamos a estar eligiendo en nuestros pacientes para iniciar el tratamiento, sea como fármacos coformulados, STR, que significa una sola tableta, o como fármacos por separado. Tenemos otras opciones, las alternativas, es decir, cuando no podemos elegir alguno de estos dos, tendríamos que pensar en alguna de ellas, y aquí ya vemos no nucleócidos modernos como el gasoladorabirina, rilpivirina, que en nuestro país no lo tenemos, o los inhibidores de la proteasa. Vean del lado aquí en donde dice guías en SIDA, que son las nuestras, las mexicanas, como tenemos también la presencia de Victoravir y dolutegravir como los fármacos que deberíamos elegir en nuestros pacientes y como alternativos algunos otros, incluyendo el efavirenz que ha caído ya prácticamente en desuso, en parte también por sus toxicidades y por las resistencias transmitidas que pueden ser muy elevadas en el contexto mexicano. Bien, entonces hasta este momento podemos decir que son tratamientos altamente tolerables, que tienen una aplicación en una gran gama de contextos clínicos, incluyendo enfermedad renal, hepática, mientras que no sea muy grave. No tienen un requerimiento horario, los pacientes pueden tomarlo con gran versatilidad, a diferencia de los otros antirretros que necesitaban ser tomados, por ejemplo, con alimentos o en algunas horas específicas como en la noche. Medicamentos con menor riesgo de interacciones farmacológicas, salvo el caso del Vitegravir, que ya no tenemos en uso en este país. Estos fármacos no necesitan boosters o potenciadores de tal manera que hace que las interacciones sean menos probables, aunque recuerden que las hay algunas bastante importantes, como en el caso de la metformina con esta familia de medicamentos. Y una mejor tolerancia, que es lo que se conoce en los ensayos, en los estudios como el forgiveness, ¿no? Que el paciente te dice, sí, sí me tomé el medicamento todos los días, no te quiere declarar que sí hubo olvidos o omisiones, pero bueno, en general sabemos que a pesar de ello, los fármacos siguen funcionando bien. Entonces, creo que hasta aquí hemos resumido cuáles son estas ventajas, estas bondades de los medicamentos y por qué definitivamente deberíamos de estarlos usando para nuestros pacientes y iniciar el tratamiento. Pero como todo, pues tienen su lado oscuro. Yo siempre he dicho que el mejor fármaco es el que no se toma. Claramente en VIH no tomar medicamento no es una opción, solamente me estoy refiriendo a que son fármacos que pueden tener
eventualmente algunas complicaciones, efectos adversos que debemos tener presentes y estar vigilando en nuestros pacientes. Ustedes ven la ganancia de peso en el centro y no es casualidad, la quise poner aquí porque creo que es de lo que más estamos hablando, tanto médicos como pacientes, pero también últimamente ha salido evidencia acerca de que esta familia de antirretrovirales nos da un mayor riesgo de hipertensión, de alteraciones en la glucosa, de una elevación en el riesgo cardiovascular y también de síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, quisiera a continuación platicarles brevemente de estos efectos adversos, sobre todo qué está detrás de ello, qué es lo que sabemos acerca de esto. La ganancia de peso como una de las cosas que más estamos viendo en la actualidad, la verdad es que no tenemos todavía una explicación exacta del por qué las personas que toman esta clase de medicamentos pueden tener un incremento de peso. Tenemos hipótesis de estos mecanismos implicados en la ganancia de peso. Sabemos que el rol del backbone es algo que juega un determinante, sobre todo con el caso de TAF, ¿no? Sabemos que TDF, por ejemplo, disminuye el DNA mitocondrial del tejido graso o hace que la distribución de la grasa corporal sea distinta, por ejemplo, de la que genera la abacavir o el tenofovir a la fenamida. Tenemos también, se ha visto que este fármaco podría inducir estas microlesiones en la mucosa intestinal, este estado nauseoso subclínico del que el paciente ni siquiera es consciente, pero que le podría llevar a comer un poquito menos y eso también explicar por qué el usar tenofovir podría no generar un incremento de peso o incluso una disminución de él. El rol del tercer fármaco, y esto lo aprendimos desde hace mucho tiempo, recordarán el estudio ADVANCE, ¿no? Este estudio de Switch Favirenz contra dolutegravir, en donde se claramente veía una ganancia de peso después del cambio. Y es que se sabe que Favirenz, por ejemplo, tiene un efecto proinflamatorio y antiadipogénico. Entonces, rilpivirina tiene un comportamiento muy parecido, nevirapina se considera neutral, pero en general, al perder ese efecto, el paciente gana de peso. Incierto también el rol de la inhibición del receptor de melanocortina 4. Esto al antagonizarlo, o sea que la molécula del fármaco antagoniza este receptor, haría que la persona tenga mucho más apetito. Nada más que esto, en modelos animales, para inducir esta inhibición requieres concentraciones muchísimo más altas de las que tú utilizas el día a día con los pacientes, de tal manera que todavía es incierto. La disfunción mitocondrial es otra de las hipótesis y el rol de esta proteína, pues le podremos decir como la de proteína desacopladora 1, que tiene que ver con esta capacidad de disminuir la termogénesis y el gasto de energía por parte del tejido graso y la capacidad respiratoria mitocondrial también. Hipertrofia de los adipocitos es otra de las hipótesis, es decir, que los inhibidores de integrasa puedan despertar la transcripción de ciertos genes que pudieran llevar a que aumente el tejido adiposo, particularmente el visceral, que es el peor, y el rol de las adipocinas, que son estas como citocinas, como hormonas, la lepina, que tiene que ver con la saciedad, adiponectina, con la proliferación del tejido graso. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, no hay una explicación clara para el por qué estas personas puedan llegar a subir de peso. Se ha también planteado algo que no viene aquí en esta gráfica, el rol también de cambios en la microbiota. En fin, entonces creo que deberíamos de estar muy al pendiente de cómo se va comportando la evidencia en los meses y años siguientes. Y entonces aquí la hipótesis sería, ok, bueno, pues entonces el nivel de integrasa me está llevando a subir de peso a mi paciente. ¿Qué es lo que debería de hacer? Claramente debería de cambiar, ¿no? Modificarle el tratamiento a una familia distinta y con esto observar la contención o incluso la reversión de este problema. Es algo que naturalmente los científicos en el mundo se han planteado. Ustedes podrán recordar este estudio, nada más por señalar uno de ellos, el Define, en donde vean cómo estas personas que subieron más del 10% de su grasa, del peso corporal, fueron aleatorizados y cambiados a una familia distinta. En este caso, darunavir, que es un inhibidor de la proteasa, y un seguimiento hasta las 48 semanas. ¿Y qué pasó después del cambio? Pues pasó que no bajaron de peso estas personas. Realmente no hubo una diferencia significativa al término del seguimiento y pues nos deja entonces con esta situación de, bueno, si cambiar de tratamiento no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer
con estos pacientes. Algo que ustedes no pueden ver aquí en esta diapositiva, pero sí al leer el artículo, la revisión, la publicación, es que después de la semana 48 sí empieza a haber una tendencia a la disminución del peso. Entonces, creo que en general, y quiero recalcar la palabra tendencia, es algo que a lo mejor invita a hacer estudios, un seguimiento mucho más largo, o sea que el cambio de esquema pudiera necesitar de mucho más tiempo para empezar a ver una reversión del problema. Estamos esperando datos de otros estudios, como el DUIT, por ejemplo, en donde se cambia un nucleócido moderno como la doravirina. Sin embargo, pues hoy por hoy el ajuste de tratamiento por sí solo sabemos que no ha sido eficaz. Pasemos a hablar brevemente del riesgo cardiovascular, y es que cuando hablábamos de los inhibidores de integrasa, se decía que incluso bajaban el riesgo cardiovascular de las personas, claro, comparado con fármacos muy viejitos, pero la evidencia reciente ha mostrado que también podrían tener cierta asociación. Este estudio que hizo mucho ruido hace ya un par de años, el RESPOND, fue un estudio de muchos centros hospitalarios en Europa, incluso en Australia. Ven ustedes el número de personas también con un seguimiento medio de 6 años. En ellos, la situación es que eran personas que podían ya tener un tratamiento previo. Lo único que no podían tener era una exposición a inhibidores de integrasa antes del 2012. Eran personas mayores de 18 años y seguidas a su primer evento cardiovascular, y que encontraron en general un incremento en el riesgo cardiovascular, principalmente en los 24 meses desde el inicio de tratamiento, y esto asociado a estas moléculas, a estos inhibidores de la integrasa viral. Entonces, esto hizo como mucho ruido porque se pensaba que estos fármacos en general pues tenían un perfil distinto a lo que habíamos visto antes. Ahora, esto no se ha documentado o no se ha visto de forma igual con otros estudios. Aquí les presento, por ejemplo, esta corte suiza, que el abordaje de ellos fue distinto. Ellos dijeron, ok, bueno, pero es que aquí necesitamos analizar justamente los pacientes que no han tomado tratamiento y que van a empezarlo. Entonces, esta corte, a diferencia de Rispan, es que las personas aquí para entrar era un seguimiento de inicio de tratamiento con asignaciones de distintos fármacos que ustedes pueden ver ahí en los primeros renglones, más de 5.000 pacientes, y que encontraron después de hacer algunos modelos de regresión logística para calcular estos riesgos y ajustar estos riesgos a comorbilidades, diabetes, problemas renales, en fin, que después de hacer ese ajuste no había realmente una mayor incidencia en efectos adversos cardiovasculares mayores cuando se utilizaba esta familia de fármacos. Entonces, esto nos deja, bueno, sí o no, ¿no? Es como una cuestión ahí ambigua donde uno encuentra una cosa y el otro no. Les presento también este que es mucho más reciente. Este es en Estados Unidos. Aquí, a diferencia del RISPOND o la cohorte suiza, en esta sí se compara el riesgo tomando en cuenta el inhibidor de integrasa contra otros terceros fármacos. Es decir, es una comparación contra inhibidores de proteasa o contra no nucleócidos. Bien, son bases de datos que al final de cuentas tomaban también algunos otros aspectos, ¿no? Como obesidad, tabaco. Es una limitante del estudio, es que justamente al hacerse sobre bases de datos, pues depende uno de lo que se documenta en la base de datos. Entonces, podría haber cierto sesgo por ahí. Pero bueno, concretamente, ¿qué encontraron? Aquí encontraron que los inhibidores de integrasa sí generaban un incremento en el riesgo cardiovascular, particularmente a los 12 y 18 meses, un riesgo que era bastante parecido a el que generaban también los inhibidores de la proteasa, que siempre han sido clásicamente tratados como fármacos que generan problemas metabólicos y mayor riesgo cardiovascular. Entonces uno se pregunta en dónde está esta diferencia. Bien, pero como todos son situaciones que van cambiando, que necesitamos más datos, y la pregunta sigue en el aire, o sea, ¿se elevan o no el riesgo cardiovascular? Y si lo hacen, ¿cómo? Nada más por señalar algunos de los estudios muy brevemente de lo que está saliendo en la actualidad, es buscar una explicación del por qué estos fármacos. Una hipótesis es que generen, por ejemplo, esta progresión de una aterosclerosis en nuestros pacientes. En este estudio realizado en España, ustedes pueden ver cómo se compararon inhibidores de la integrasa contra no nucleócidos, un seguimiento pues, bastante largo, 96 semanas. Ahí tienen también el porcentaje o la distribución de los fármacos que utilizaron los pacientes, y se hacían estas mediciones sobre
la íntima carotidia, es decir, cómo iban modificándose las placas de ateroma a nivel carotidio. Y bueno, ¿qué encontraron en este estudio? Encontraron que no había realmente una asociación de esta familia, los sinoides de integrasa, en la progresión de estas placas. El 45% de las personas sí experimentaron un aumento en el tamaño de estas placas, más del 10%, que era lo que se planteaba, y el 28% incluso desarrollaron nuevas. La situación es que cuando se hacía el análisis ya por variables, lo que se concluyó es que esta progresión se debía más que nada a factores de riesgo cardiovascular tradicionales, ¿no? Estamos hablando de sobrepeso, tabaquismo, estamos hablando de diabetes, entonces no pareciera que los inhibidores generaran esta elevación del riesgo cardiovascular por esta vía. Y la otra, un estudio también bastante reciente, ahí del grupo de Westminster en Londres, en donde se plantea algo que dicen, ok, a lo mejor el inhibidor de integrasa está generando algo sobre una activación de un off-target, ¿no? Que es algo, es una activación que no debería, se equivoca, se está generando un estado protrombótico de una manera no intencionada. Y este estudio justamente aborda esa posibilidad, comparando el efecto que tiene, por un lado, Victravir y por otro, un inhibidor de la proteasa sobre la función plaquetaria en personas que viven con VIH a 48 semanas, comparadas también con personas no infectadas por el virus, ¿vale? Se hicieron mediciones bastante específicas sobre la respuesta de plaquetas en el suero de estas personas a diferentes estímulos como el difosfato de adenosina, el colágeno también, o la vía del TRAP6, que es como un péptido activador que simula la activación del receptor PAR1. En pocas palabras, un estado protrombótico. ¿Y qué encontraron? Pues la verdad es que no hubo una diferencia en el perfil de activación ni la agregación por el tipo de tratamiento, si acaso que las personas que viven con VIH tienen una menor sensibilidad a esta activación plaquetaria por la vía del TRAP6 que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior de la pantalla. Entonces, no pareciera ser tampoco otra de las explicaciones que nos estuvieran llevando al incremento del riesgo cardiovascular. Y finalmente el REPRIV, que se ha hablado mucho en las mesas de debate, en los congresos actuales de este rol que tiene este fármaco, la pitavastatina, al disminuir el riesgo cardiovascular de las personas que viven con VIH hasta en un 32%. Bueno, de esto tenemos ya algunos subestudios o subanálisis específicamente les presentan esta tabla, lo que genera el efecto de la pitavastatina sobre algunas proteínas. Bien, ustedes pueden ver cómo en general algunas de ellas son procoagulantes, algunas son proinflamatorias y en general lo que se vio es que esta reducción en en la placa, en el volumen de la placa que está asociado como uno de los efectos que inducen las estatinas, estaba significativamente relacionado a esta proteína que ustedes pueden ver en la parte inferior, que es la PCOLS, ¿sale? Y que esta, en general, esta proteína tiene que ver con el proceso de maduración de colágeno, o sea, volverlo más estable, menos riesgo de fracturas, una placa menos proclive a generar una trombosis. Entonces, pareciera que esta disminución del riesgo cardiovascular que genera este medicamento es a través de esta vía y es indistinto, o sea, no tiene que ver directamente con los valores de LDL, ¿vale? Entonces es algo bastante interesante y también nos habla de que el riesgo cardiovascular podría tener finalmente que ver con alguna situación procoagulante, ¿vale? Como conclusión de esta fase, pues reducir estrategias para bajar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Aquí las tienen en pantalla. A todos nuestros pacientes hay que estar insistiendo en su estilo de vida, en la alimentación, en el ejercicio, la salud mental, en abandonar el tabaco y muchas otras cosas que ustedes saben que tenemos que estar todos los días platicando con las personas porque juegan un rol de forma bastante crucial. El uso de estatinas, aquí tienen también los parámetros que deberíamos de tomar en cuenta, de acuerdo a los valores del LDL, en el caso que sean menores de 40 años o más de 40 años y con riesgos cardiovasculares menores a 20, ya se sugeriría el inicio de estas estatinas. Puse pitavastatina hasta el último, que en las guías en general es la que ponen al principio, pero en México pues no tenemos aún acceso a ella. Y para aquellas personas que tienen un riesgo cardiovascular mucho más elevado, pues estatinas de alta potencia. La pregunta aquí es ajustar antirretroviral y la verdad es que la respuesta es probablemente no. Sería cuestión de individualizar cada caso
pero en general el cambio de tratamiento no sería como una de las principales estrategias. Mucho se ha hablado también en la actualidad del riesgo de estos fármacos de esta familia con la hipertensión. Y es que en los primeros estudios, el Spring 1, Spring 2, el Single, Flamingo, no hubo asociación de los inhibidores de integrasa con hipertensión, pero más recientemente aquí tenemos esta evidencia, Advance, que ya tiene un ratito, en donde claramente sí hubo una mayor riesgo de desarrollar hipertensión cuando se estaba tomando dolutegravir contra un no nucleósido como el efavirenz. Y este otro estudio que aparece aquí abajito, el de 2-EFT, que es mucho más reciente, este es un estudio de rescate en combinaciones de dolutegravir con darunavir, funciona excelente, en donde también se observó que sí había un cambio en cuanto a este riesgo. O sea, las personas que tomaban el esquema con dolutegravir sí tenían una asociación con el desarrollo de hipertensión. Como siempre, ¿verdad? Encontramos evidencia en contra, como esta corte muy reciente que es Áfricos, en donde se hizo análisis también o comparaciones de dolutegravir con diferentes familias, como el efavirenz, nevirapina, no nucleósidos o incluso inhibidores de proteasa, ajustados por variables sociodemográficas, incluso hasta valores de CD4, la duración de tratamiento, y que encontraron, al menos en esta corte, que no había un mayor riesgo de desarrollar hipertensión de esta familia inhibidores de integrasa cuando se les comparaba contra los no nucleósidos, ¿vale? Y en general, ¿qué hay con la cuestión de dislipidemia, diabetes? Aquí tenemos nuevamente la corte Richmond, ¿se acuerdan? Estábamos platicando de este estudio, esta corte europea y australiana, en donde sí encontraron aquí asociación, particularmente con el de grasa combinado con TAF. Además de que de este universo, aquellas personas en esta combinación también desarrollaban con más frecuencia dislipidemia, y de las personas que tenían inhibidor de integrasa y que además tenían hipertensión, se encontraba este que es como un factor predictor también en cuanto a hiperglucemia. Bien, y de la hiperglucemia tenemos algunos datos. Este estudio también, esta corte multicéntrica, la DAT-ACE, que es un estudio en Francia, justamente se planteó esta situación: si los inhibidores de integrasa están generando un mayor riesgo de diabetes en nuestros pacientes. Aquí pueden ver algunas características relevantes en cuanto a la media de edad, 38 años, un porcentaje considerable también en la representación de mujeres, y algo también interesante, que la mayor parte de estos pacientes estaban en un índice de masa corporal normal o menor a 25. Claro, también un porcentaje bastante significativo, ustedes lo pueden ver ahí, el uso de tabaco, el uso de alcohol. Pero bueno, en general, en conclusión, en esta corte encontraron que la incidencia de diabetes sí fue mayor en las personas que utilizaban inhibidores de la integrasa con significancia estadística. Y entonces ellos mismos dijeron, bueno, entonces tenemos que ver en un momento dado, excluir a aquellas personas que debutan en los primeros 6 meses, porque a lo mejor son personas que ya prácticamente estaban diabéticos y lo estamos agarrando al estudio. Entonces, cuando excluían a estas personas, de todas maneras encontraron un mayor riesgo de diabetes cuando se usaba esta familia de medicamentos. ¿Y qué explica esto? No lo sabemos nuevamente, al menos no a ciencia cierta. Hay algunas hipótesis. Este estudio muy reciente también en España justamente se planteaba si había algunas alteraciones en la tolerancia a glucosa, disfunción mitocondrial con los inhibidores de la integrasa. Ven ustedes cómo se les daba primero a modelos animales, ratoncitos, y también a células de patoblastoma, y en donde se hacían diferentes mediciones. En el caso de las células, mediciones sobre el uso de la glucosa, la respuesta a insulina, el estrés oxidativo, y en el caso de los ratones, pues curvas de tolerancia a la glucosa, también la respuesta a insulina. Y bueno, que encontraron en general que el uso de inhibidores de integrasa sí genera un escenario que favorece la gluconeogénesis, tanto con dolutegravir como victegravir, pero particularmente este último, el victegravir, generaba además un aumento en marcadores de estrés mitocondrial. Entonces, si esto se traspola al ser humano, es muy temprano para decirlo. De nueva cuenta, son indicios, pero quizás está detrás de lo que estamos viendo ahora en alguna de las cohortes. Para resumir esta pequeña parte, entonces, ¿cómo abordar las alteraciones metabólicas de nuestros esquemas primarios? Pues también cambios del estilo de vida de todos nuestros pacientes.
sean más cuidadosos, más metódicos en el seguimiento, porque la mayor parte de estos problemas aparecen en los primeros 18 meses de tratamiento. Entonces, ahí es donde tenemos que ser más cuidadosos con las personas tomando estos medicamentos, ser más conscientes de hacer estudios y no dejarlo simplemente como, bueno, es que tiene un medicamento que genera esta supresión prácticamente garantizada y no lo vamos a seguir más. No debe de ser así. Y el rol de fármacos también, no sabemos si agonistas de GLP-1 eventualmente deberían ser parte de las recomendaciones rutinarias, como se está hablando ahora justo con las estatinas. Ajuste de tratamiento, de nueva cuenta, probablemente no. Bien, lo tendríamos que considerar de una forma muy individualizada, pero pues al final de cuentas el medicamento debería de mantenerse. Y ya para terminar con esos efectos adversos, nada más un par de diapositivas acerca de los efectos adversos neurocognitivos. En los ensayos clínicos de inhibidores de integrasa, tenemos una amplia gama de estos efectos. Aquí los pueden ver en la pantalla. Los que tienen mayor significancia estadística, al menos en la mayor parte de los estudios con dolutegravir, es el insomnio, está en un 6% de lo que se ha encontrado. Si bien los rangos pueden ser mucho mayores, bien, pero pueden generar todo un rango de estos efectos. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos viendo estos efectos adversos neurocognitivos en nuestros pacientes tomando estos medicamentos? Acá están algunas también de las hipótesis o causas que se han planteado. El rol de algunas interacciones farmacológicas. Por ejemplo, se ha visto que la combinación de abacavir con dolutegravir en algunos estudios se ha asociado a mayor incidencia de estos efectos. El que nos hayan dicho, ¿verdad?, que estos medicamentos pueden generar trastornos neurocognitivos nos hace a los clínicos como estar más atentos, buscarlos más intencionadamente y eso podría ser un sesgo. El género y la edad se ha visto que algunas personas, mujeres, ancianos, al tener comportamientos farmacocinéticos distintos, pues puede llevar a que esas concentraciones se eleven y causar en un momento dado mayor problema, pero no ha sido un hallazgo consistente. Y algo bien interesante es el rol de la genética. Bien, esto es algo que deriva de un estudio en Japón, en donde se vieron estos polimorfismo sobre una enzima que es la uridina difosfato, glucuroniltransferasa 1 a 1 en el polimorfismo 6 y 18. Y estas personas que mostraban este polimorfismo tenían, o sea, eran más proclives a presentar efectos neuropsiquiátricos cuando tomaban dolutegravir. Es temprano para en un momento dado decir que esa es la razón para todos los pacientes. Hacer determinaciones de esto es bastante, pues es más bien no es una opción para los que estamos, ¿verdad?, el día a día en el campo de batalla, pero bueno, son cosas interesantes desde la perspectiva de lo que pueda venir en un futuro. Y la alta exposición, no sé, Max, ¿no? Que las concentraciones sean más altas en algunas personas, que tiene también con lo que ver con lo que estábamos platicando arriba, con la cuestión de el adulto mayor. La verdad es que ninguno de estos todavía tiene una aceptación en general. Y creo que sí hay que recalcar que la mayor parte de los efectos adversos neuropsiquiátricos suele ceder en las primeras semanas y meses de tratamiento. Rara vez en los ensayos nos llevan a necesitar cambiar estos fármacos. Algunos mensajes finales acerca de el rol de las bioterapias que tanto se ha hablado, el renacimiento de estas combinaciones que hace muchos años fracasaron, pero con la llegada de esta familia, los inhibidores de integrasa, pues se vuelve a plantear. Y es que en las guías que nosotros revisamos, aquí lo tenemos en pantalla, vean cómo en algunos países se vuelve una indicación prácticamente preferente, ¿no? Se toma en cuenta ya como un tratamiento preferente. Nuestras guías del 2021 lo toman como un esquema alternativo, si no podemos tomar alguno de los que ya mencionamos anteriormente, deberíamos de considerar esta combinación. Y bueno, mi plática no es concretamente acerca de las dooterapias, pero sí es una buena oportunidad para recordar en quiénes debería de ser usada esta biterapia como inicio, ¿bien? Y es en aquellas personas que ya descartamos la hepatitis B, ¿vale? Además de que sería deseable que tuvieran esta vacunación. Recuerden que la amibudina en general tiene una menor barrera genética para hepatitis B, de tal manera que no sería algo que se recomendaría su uso en personas con esta coinfección. Una función renal mayor a 30 mililitros minuto, también que es algo importante. Este fármaco como tal no está aprobado para su uso en embarazo por falta de datos de eficacia, entonces no, definitivamente en este contexto.
y tampoco en aquellas personas que tengan un antecedente de uso de cabotegravir como PrEP. Digo, es un problema que justo en México no lo tenemos aún, pero es algo también que debemos de considerar. La coinfección con tuberculosis sería también otra de los escenarios en donde no podríamos recomendar el inicio de esta duoterapia de dolutegravir con la amigudina. Y también, si revisan las guías, al menos hasta en este momento, todas prácticamente mantienen esta indicación de que estas personas no deberían iniciarse la duoterapia con cargas virales está mayor a 500.000 copias. Eso fue un pequeñito error de dedo por ahí. Es más de 500.000 copias, es decir, con viremias muy, muy elevadas. Sin embargo, también tenemos evidencia muy reciente, apenas hace unos meses, que se daba a conocer los resultados de este estudio, el Deutsche, en donde vean ustedes estas personas que iniciaban tratamiento con dolutegravir y trasteza comparado con un brazo de triple terapia y seguido hasta un año de tratamiento. Lo que se buscaba era ver si la doterapia era no inferior en cuanto al control virológico mediante un análisis intention to treat, pero de alguna manera también clasificados de acuerdo a los niveles de carga viral. Es decir, a estas personas sí se les permitía entrar con cargas virales mayores a lo que habíamos mencionado en la diapositiva pasada y que encontraron, la verdad es que en este grupo de personas con alta viremia, la duoterapia es bastante eficaz también. Ustedes lo pueden ver aquí en pantalla como el fármaco se desempeña bastante bien y cuando se hace un análisis en las primeras barritas, aquí lo vemos como este es el análisis combinado. Bien. En el caso del color azul es el paciente que alcanza la supresión, el color naranja es aquel que no responde y el verde es en aquellos que no se tienen datos suficientes al fin del seguimiento. Y observen cómo prácticamente las últimas barras, cuando estamos hablando de esta análisis sobre las personas de más de 500.000 copias y más de un millón de copias, la duoterapia es algo que funciona bastante bien. Entonces, seguramente son de esos estudios que vienen a cambiar recomendaciones, pero hoy por hoy, en general, pues es la recomendación es darlo en viremias un poquito más bajas. En México, pues habrá que esperar a que los expertos terminen nuestras guías para determinar si este en un momento dado sería una opción de inicio de tratamiento como lo es ya en muchos países desde hace muchos años. ¿Cuál es el rol de la abacavir en los esquemas primarios modernos? Ven ustedes cómo, regresando a la tabla de las principales guías, ven cómo el abacavir se ha sido desplazado prácticamente a tratamientos alternativos en la mayor parte de las guías, solamente en la de nosotros, al menos en este ejemplo, se mantiene como preferente. Y es que recordarán que abacavir ha tenido este rollo de que se le ha asociado a mayor riesgo cardiovascular por escenarios que todavía no están bien determinados, porque esta evidencia también, para no perder la costumbre, ¿verdad? Pues es contradictoria. Aquí les presento, por ejemplo, este estudio del uso de abacavir que se realizó en China, en personas que viven con VIH, comparada con aquellos que no tenían la infección, y buscando de alguna manera em, un análisis por tipos de tratamiento, es decir, por inhibidores de proteasa, no nucleósidos, inhibidores de integrasa y además la asociación de esto con el abacavir, que es parte del backbone, y qué rol tenía sobre la activación de la protrombina y que encontraron pues que sí había un incremento en la protrombina convertida, un mayor rango de activación de la protrombina por el complejo protrombinasa y también de la formación de complejos trombina-antitrombina. Pero la situación es que cuando en un momento dado se adicionaba Cabir o la forma activa que realmente es el carbovir difosfato a un plasma rico en plaquetas, pues esto no incrementa la generación de trombinas, de tal manera que quizás si el abacavir genera un estado protrombótico, últimamente lo hace por un mecanismo indirecto del cual todavía pues no se ha podido identificar. En el estudio REPRIEVE, que eh, tenemos aquí en pantalla, que se clasificó también de acuerdo al uso de antirretrovirales. Recuerden que esta es una cohorte de riesgo cardiovascular. El uso de abacavir claramente se asociaba a un mayor incremento en el riesgo de tener efectos adversos mayores cardiovasculares, 42 al 50% más alto cuando se utilizaba este medicamento.
Pero, por ejemplo, recordarán el que les mencionaba hace rato, el estudio americano de riesgo cardiovascular, en donde decían que los niveles de integrasa prácticamente nos dan el mismo riesgo de estos eventos contra los inhibidores de proteasa. En ese estudio, por ejemplo, al hacer el análisis por TAF contra abacavir, no hubo asociación. Entonces, este abacavir, en general en el mundo, se está considerando ya como un fármaco que se despide, es un fármaco que se está usando cada vez menos, aunque finalmente se va a despedir como esos artistas polémicos en donde va a tener pues el grupo de haters y el grupo de gente que sí son fans, ¿no? La verdad es que se va como esos fármacos en donde hay ciertos indicios de asociación de riesgo cardiovascular, pero no se sabe concretamente qué es lo que está detrás de ello. Inhibidores de proteasa como fármacos de inicio para nuestros pacientes. Pues curiosamente, con el advenimiento del PrEP, con estos fármacos, los inhibidores de la integrasa, como prevención para evitar la infección por VIH, está regresando los inhibidores de proteasa como fármacos de elección en esta primera línea. Y es que algunos países ya están utilizando cabotegravir como PrEP y aquellas personas que desarrollan la infección tomando o aplicando este medicamento, pues requieren ser cambiados inmediatamente a una pauta supresora, una pauta combinada, y en este escenario es el inhibidor de proteasa el que está como esquema preferente. Sabemos que es un ladronavir combinado con cobicistat, es un fármaco excelente, una muy alta barrera genética, y lo que sí se debe hacer es enviar genotipos, no retrasar el inicio de tratamiento, tomar genotipos, esperar resultados, ajustar en un momento dado acorde a estos. Es un fármaco que tiene un alto perfil de seguridad también, sí, el tema de las interacciones, como lo habíamos mencionado, pero en general es un medicamento que regresa nuevamente a las indicaciones bajo este contexto en particular. ¿Qué otros escenarios clínicos validarían el uso de inhibidores de proteasa de primera elección? Y tendríamos que hacer un análisis bastante individualizado, ¿no? Quizás en la combinación de algunos efectos justificar perfectamente el por qué esa persona en particular no fuera candidato al inhibidor de la integrasa. Y bueno, en general recordar que darunavir es un fármaco bastante bueno por la barrera genética, ¿no? El virus en general, el que le lleve a hacer resistencia a este fármaco, le cuesta trabajo, necesita mutaciones acumulativas, entonces le vuelve una excelente opción de tratamiento para ese perfil que estaba describiendo hace un momento. Embarazo. Embarazo, bueno, pues aquí también no hay mucha duda, ¿verdad? Que los inhibidores de la integrasa viral dominan también el escenario de la mujer embarazada en la actualidad. Aquí podemos ver rápidamente cómo están recomendados prácticamente en todas las guías como inicio de tratamiento el dolutegravir. No vamos a repasar todos los estudios que fundamentaron el que estamos decidiendo estos fármacos. Recortemos la corte CEPAMO, por ejemplo. Pero bueno, en esta gráfica lo único que quiero yo hacer hincapié es el rol del Victegravir en este momento en la mujer embarazada. Sabemos que este medicamento en particular, en versiones anteriores de las guías, decía no se puede dar en embarazada por falta de evidencia acerca de la eficacia, ¿vale? Y de hecho, hoy por hoy observen cómo es un esquema alternativo, o sea, no estamos diciendo que vamos a iniciar Victegravir en la mujer que vive con VIH y que está embarazada. Claramente se preferirá alguna otra opción, como lo pueden ver ahí, dolutegravir o daruna. Pero, ¿qué hay acerca de Victravir en los últimos meses o años? Bueno, aquí les presento los primeros hallazgos de este Impact 2026, que es este estudio, así como fue CEPAMO, que fueron haciendo algunos cortes y análisis a lo largo del tiempo. En este también, este todavía no ha terminado el seguimiento de personas, mujeres embarazadas que, bueno, fueron asignadas a Victravir y que se observó al hacer estudios de farmacocinética cómo las concentraciones de Victravir sí caen en el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero observen cómo a pesar de ello se mantienen muy por arriba de los valores necesarios para la supresión virológica en estas personas. Entonces, el 90% de los casos tomando Victravir llegaron indetectables al final del embarazo y en todos estos casos los bebés pues no tuvieron transmisión vertical del virus.
Y en este también estudio bastante reciente, un estudio de farmacocinética, seguridad y eficacia, Victravir en embarazadas que viven con VIH. Este fue en Tailandia, por ahí unos casos en República Dominicana. Estas mujeres también hicieron estos mismos análisis farmacocinéticos. Observen cómo en general el área bajo la curva de Victravir cae un 40-44% en el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero a pesar de ello se mantiene por las concentraciones necesarias para ejercer el efecto antirretroviral. Entonces, en estos casos tampoco hubo transmisión vertical y ni efectos adversos tampoco de forma considerable en los recién nacidos. ¿Cómo que podemos concluir ahora? Bueno, con la evidencia actual debemos siempre de preferir dolutegravir para el inicio de tratamiento en la mujer embarazada. Sabemos que es un fármaco excelente, menos riesgo de blips, general, comparado también con inhibidores de proteasa o incluso inhibidores de integrasa de primera generación. Pero para aquellos casos en donde la mujer se presente embarazada, que no nos va a pedir permiso. A veces, ¿verdad? Simplemente, doctor, tengo 2 semanas de embarazo, estoy tomando Victravir, estoy indetectable, me gusta mi medicamento. Las guías te empiezan a dar esta opción de decir, bueno, platica con esta persona, coméntale todavía que no hay una evidencia suficientemente fuerte, pero los indicios podrían darnos esta opción de decirle, mantén tu medicamento mientras tengamos un seguimiento estrecho y demás. Entonces, de nueva cuenta, ya veremos cómo se comporta en la nueva versión de nuestras guías. Hoy por hoy, si las revisan, pues sigue manteniendo a Victravir como una opción que no deberíamos usar en el embarazo. Y con esto vamos terminando ya la plática del día de hoy. Sé que están cansados. Bueno, es momento de terminar. El escenario de tuberculosis que en México es tan importante. En general, las guías, vean ustedes cómo los inhibidores de integrasa también dominan este escenario. En algunos lugares también el no nucleósido favirense es una buena opción. Y aquí en México no tenemos en nuestra guía este rubro de preferente contra alternativo, pero sí nos hace un cuadro ahí que nos lleva a entender que los inhibidores de integrasa son importantes. Claro, tenemos el rol de la rifampicina, que tiene una interacción, disminuye las concentraciones de los inhibidores de integrasa, por lo tanto tenemos que darle doble dosis, es decir, un backbone aparte y en este caso dolutegravir o raltegravir, pero al doble de la dosis habitual que usamos en nuestros pacientes. Pero evidencia reciente, apenas mostrada el año pasado con este estudio INSACT, por ejemplo, en donde vean aquí como personas sin tratamiento previo, que tenían tuberculosis pulmonar y bueno, algunas otras particularidades en cuanto a citopenias y no lesiones hepáticas, en fin, iniciaron el TAES, el habitual, la fase intensiva, la fase sostén, 6 meses de tratamiento y fueron autorizados 2-1 a recibir Biktarvy contra la recomendación prácticamente homogénea en todo el mundo de darle dolutegravir 2 veces al día con su backbone. El seguimiento fue prácticamente hasta las 48 semanas y de lo que se trataba era ver si Biktarvy era no inferior en mantener el control virológico en estas personas. Y vean cómo en este estudio se alcanzó este criterio. Biktarvy, a pesar de que reduce nuevamente las concentraciones de forma considerable, era suficiente para mantener indetectables a los pacientes tomando el TAES. Entonces, pues al final nos hacen pensar que este tipo de evidencia eventualmente podría llegar a cambiar las recomendaciones en un futuro. Sin embargo, hoy por hoy, cuando tenemos una persona que se presenta con tuberculosis y que debemos iniciar tratamiento, habremos de decidir la opción más segura, que es darle doble dosis del fármaco inhibidor de la integrasa viral. Bien, como conclusiones de esta plática, pues en general los inhibidores de integrasa continúan siendo la mejor opción de tratamiento para las personas que viven con VIH, que van a comenzar con su terapia. Tienen un excelente desempeño en la mayor cantidad de escenarios clínicos que podamos comentar. Faltaron algunos otros quizás, la coinfección con hepatitis C. Mejor el inhibidor de integrasa. Los inhibidores de proteasa, por ejemplo, tienen más riesgo de interacciones con fármacos para tratamiento de hepatitis C. El rol de la hepatitis B también, que no platicamos aquí, pero bueno, en general sabemos que en estos fármacos también serían como de elección.
particularmente por la asociación que tienen con el tenofovir alafenamida, que ha mostrado ser superior incluso al entecavir en el tratamiento de esa coinfección. Algunos efectos adversos que creo que intenté resumirlos de una forma bastante rápida, pero son muy importantes, aunque cabe destacar que en la mayor parte de estos efectos adversos, pues la situación es controlar las demás variables, o sea, no cambiar el fármaco, sino abordar a nuestro paciente de forma integral. Y finalmente, el tratamiento rápido y duradero es el mejor camino para beneficiar la salud de todos nuestros pacientes. Entonces, en este momento, pues termino esta plática. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco mucho el haberme acompañado esta noche y pues quedo atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. La verdad es que lo felicitamos por la plática. Creo que cubrió muchísimos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Y sí, digo, a lo mejor no vamos a nombrar todas las preguntas, pero sí algunas que nos hicieron en el chat y también nos mandaron. Entonces, una Gracias. de que está en el chat, gracias, doctor. Dice, ¿considera riesgoso el uso de biterapia duoterapia como esquema de movilización de una población ya experimentada a otras integrasa, específicamente terapia con tenofovir, entrecitavina y raltegravir? ¿Considera que en este escenario habría la necesidad de realizar un genotipo para localizar mutaciones? Sí, sin duda. Y bueno, lo mencionaba como terapia de inicio, que en nuestro país aún no está habilitado como tal o recomendado como tal. Lo primero que tendremos que ver es que es una persona que no haya tomado tratamiento antirretroviral previo. O sea, hay indicios que incluso en presencia de ciertas mutaciones, como la 184B o I, este fármaco desempeña una buena función, pero eso no quiere decir que se vuelva una indicación de uso. Entonces, en una persona que ha tenido un tratamiento previo, iniciar esta biterapia no sería algo que se esté recomendando. Sí debería de hacerse, em, porque bueno, la palabra sería reiniciar, mejor dicho. Debería de hacerse estudios definitivamente de genotipos, en este caso por el antecedente del uso de Raltegravir, de acuerdo a lo que me comenta en la pregunta. Pero en este escenario, por ejemplo, Darunavir sería una mucho mejor opción de tratamiento cuando se está en espera de estos resultados. Perfecto. Y otra cosa que preguntan es, ¿considera que los avances en el tratamiento antirretroviral deberían de enfocarse más en controlar la inflamación y la inmunosenescencia en las personas que viven con VIH, ya que el control viral en plasma es un objetivo que ya está alcanzado? Sin duda, es algo que se plantea y sabemos que el tratamiento antirretroviral no reduce completamente el estado preinflamatorio. Es algo que se está en espera de nuevas terapias. Por ejemplo, sabemos que los inhibidores de GLPs, de GP120, por ejemplo, el fostemsavir, pueden inducir un incremento en la cantidad de CD4 indistintamente del control virológico. Y una de las hipótesis justamente es que estos fármacos, al cambiar la molécula, hacen que el sistema inmune se confunda menos. O sea, que termine matando linfocitos que no están infectados solo porque piensan que lo están por el efecto de esta proteína de la envoltura viral. Pero creo que es algo que pues estaremos observando en meses y años siguientes, el rol que juegan estos nuevos blancos terapéuticos, quizás aplicado en estas personas que no recuperan adecuadamente su sistema inmune después del inicio de tratamiento. Pues muchas gracias, doctor. Es que también lo quisiéramos hacerlo más largo porque ya es noche, pero de verdad, muchas felicidades. En el chat también pusieron felicitaciones a la plática. Y pues también digo, nada más recordar que la plática del doctor Araujo va a estar en YouTube para que la puedan ver después, ¿no? Y pues la puedan compartir. Y no sé, doctor, si quiere agregar alguna otra cosa. No, nada, pues que más quisiera yo platicar un poquito de otros aspectos, pero les agradezco mucho haberse quedado hasta el final. Agradezco mucho a Lambi por su consideración y pues bueno, les deseo a todos buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias.